continuamos entonces con esta serie en Efesios, titulada Llamados a vivir lo que somos. Y hoy vamos a adentrarnos en la oración del apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso, que abarca los versículos 15 a 23 del capítulo 1. Y antes de comenzar, quiero recordaros que los 3 primeros capítulos de Efesios los hemos agrupado en un bloque que trata sobre nuestra identidad en Cristo. Es un bloque que pretende ayudarnos a profundizar en quiénes somos, en quién nos hemos convertido por la gracia y obra de Cristo. Este primer capítulo de la carta, que comienza con una presentación inicial que vimos con Isaac hace 2 semanas y que continúa con una introducción del mensaje del Evangelio, que lo vimos la semana pasada con Laura, culmina hoy con una oración del apóstol Pablo por la iglesia. Y no es casualidad encontrar una oración justo aquí, porque estamos a las puertas de entrar de lleno en la parte doctrinal de la carta, como veremos a partir del capítulo 2. Pero Pablo no quiere continuar esta carta sin hacerles saber que está orando por ellos para que crezcan en el entendimiento de su identidad. Y podemos verlo de esta manera. Del mismo modo que antes ha orado Laura por la predicación, pues Pablo está reconociendo que necesitamos la ayuda de Dios para crecer en sabiduría, que es lo que él va a exponer después. Y he dividido esta oración de Pablo en 3 partes que os animo a identificar en el texto cuando ahora lo leamos. Esas 3 partes son la gratitud de Pablo, la fuente de sabiduría y los pilares de nuestra identidad, y la plenitud y el poder de Cristo. Así que vamos a leer ahora el pasaje y os animo, como digo, a intentar identificar esos títulos en medio de los versículos. Dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Pues rápidamente os digo que aquí hay una sucesión de ideas, ¿vale? Este bloque entero es que apenas se pausa. Yo he ido haciendo pausa, pero si lo leéis en la Biblia lo que hay son comas, no hay puntos prácticamente, ¿no? ¿Pero qué está haciendo Pablo? Primero está dando gracias por ellos, destacando su fe y su amor. Después ruega a Dios por sabiduría y establece 3 realidades que necesitan conocer. ¿Cuál la esperanza? ¿Cuáles las riquezas? ¿Y cuál la grandeza de su poder? Y finalmente describe o explica un poco más cómo es ese poder y para qué y por qué ha sido dado. Entonces, esta es la oración de Pablo, esto que acabamos de explicar, ¿no? Y sin más dilación, vamos a pasar a la primera parte, que es la gratitud de Pablo. Y una cosa que podemos hacer al analizar la gratitud de Pablo es explorar un poco el trasfondo. ¿Sabéis si Pablo había tenido relación con la iglesia de Éfeso? ¿Os suena? Os debería sonar, porque Isaac lo mencionó hace un par de semanas, ¿no? ¿Y cómo era la ciudad de Éfeso? ¿Lo recordáis? Si no, os digo, para no alargar la predicación, leyendo el capítulo 19 de Hechos,
que os animo a hacerlo en casa, leer el capítulo 19 de Hechos. Ahí vais a encontrar la relación entre Pablo y la iglesia de Éfeso. Pero yo os voy a hacer un resumen. Pablo llega a Éfeso, que está ahí representada en esa imagen, y apenas encuentra a 12 discípulos. Una ciudad como Éfeso, 12 personas, que además no conocen plenamente el Evangelio de Cristo, pues están bautizados según el bautismo de Juan. Estuvo 3 meses enseñando en la sinagoga y después 2 años en la escuela de un tal Tirano. Y durante este tiempo muchas personas escucharon el mensaje de Jesús y se convirtieron. En la ciudad hubo exorcismos, curaciones y milagros, y algunos nuevos creyentes abandonaron sus prácticas mágicas quemando públicamente libros de hechicería. El Evangelio se extendió de tal manera que terminó generando conflictos públicos, porque el carácter cristiano y su forma de vida afectaba directamente a los beneficios de negocios ligados a la magia y la superstición en una ciudad donde se veneraba fuertemente a Artemisa. Pablo invierte años de su ministerio en la ciudad de Éfeso, una ciudad espiritualmente muy cargada y que no era un contexto propicio para recibir el Evangelio de Jesús. Y más tarde escribe esta carta a los Efesios desde la cárcel en Roma, probablemente recibiendo noticias de allí de vez en cuando. Y ahora sí podemos entender, quizá un poco mejor, sus palabras. Pasemos a la diapositiva. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Tiene más peso esto que escribe Pablo, esta gratitud suya? Si nos leemos ante el capítulo 19 de Hechos, desde luego que cobra un poco más de vida, ¿no? ¿Y cómo podemos interpretar esta gratitud de Pablo? Pues hay al menos 2 maneras que son complementarias y que serían las siguientes. Por un lado, Pablo da gracias por el testimonio de los efesios, por su perseverancia, porque su fe y su amor brillan en la oscuridad de esa ciudad y continúan impactando. Es como dándole gracias directamente a ellos, a los efesios. Gracias por continuar, gracias por vuestra fe, gracias por vuestro amor. Pero al mismo tiempo, el que ellos estén allí en Éfeso es motivo de gratitud porque su existencia misma como iglesia es un reflejo del poder de Dios y del Evangelio para alcanzar lugares donde humanamente no se esperaría que llegase. Recordad, Éfeso es una ciudad supersticiosa, idólatra, y sin embargo allí están ellos, ¿no? En este sentido, su fe, la fe de la iglesia de Éfeso, se convierte en una forma de apologética, de veracidad, de prueba, de que el mensaje es verdadero y poderoso, porque incluso en Éfeso hay creyentes. Pablo casi que está dando gracias a Dios porque en Éfeso también hay. Eso demuestra el poder que tiene tu evangelio, ¿no? Entonces, más o menos así podríamos resumir esa primera parte de la gratitud de Pablo. Y de ello una aplicación que podríamos sacar es, estamos orando por nuestros hermanos de la iglesia, igual que Pablo ora por sus hermanos en Éfeso. Podríamos nosotros orar más por nuestros hermanos aquí en la iglesia, pero no orar solamente por lo que necesitan físicamente o por su salud, sino como Pablo ha hecho aquí, por crecer en sabiduría, por crecer en el entendimiento de Dios y más cosas que vamos a ver. Vamos a pasar a la segunda parte, que hemos titulado La fuente de sabiduría y los pilares de nuestra identidad. Y en esta sección Pablo ruega a Dios que ilumine los ojos de la iglesia para comprender 3 realidades. Vamos a leerlo otra vez. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado,
¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Lo primero que quiero destacar aquí es que Pablo reconoce que es Dios quien da la sabiduría. ¿Cuántos de nosotros nos sentamos con la palabra de Dios y pedimos antes en oración que Dios nos revele las verdades que están ahí escritas? Porque la inteligencia, la crítica textual y la astucia por sí solas son insuficientes. En la palabra de Dios hay contenido espiritual que requiere ser revelado. Que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Este mismo espíritu se ve reflejado en Isaías 11:2, que dice así: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando del Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad y a menudo la más olvidada de las tres, ¿no? Es a través de este Espíritu que podemos comprender esos tres pilares de nuestra identidad: la esperanza, las riquezas y el poder. Y vamos a entrar un poquito en cada una de ellas. ¿A qué se refiere Pablo con estas tres cosas? Porque si no las entendemos, no podemos realmente aplicarlas, ¿no?, a ese entendimiento de nuestra identidad. Si hablamos de la esperanza, podríamos empezar con una pregunta. ¿Creéis que el miedo a la muerte induce al pecado? Repito. ¿Creéis que el miedo a la muerte induce al pecado? ¿Sí? ¿No? Sí. Mirad, el miedo a la muerte y a ser olvidado ha sido uno de los grandes motores de la historia humana. Desde monumentos levantados para perpetuar un nombre hasta la búsqueda constante de poder, reconocimiento o control, el ser humano ha intentado dejar huella para que su vida no termine del todo con la muerte. Hoy quizás no lo hacemos de esa misma manera, pero seguimos luchando con ese mismo miedo mediante la búsqueda de reconocimiento, éxito, seguidores, influencia. Y en este aspecto de nuestra mortalidad, la esperanza del Evangelio resulta liberadora. Cristo venció a la muerte y nuestra vida está escondida en Él. Él no pierde sus ovejas. Lo vemos ahí. Los tres pilares del creyente. En cuanto a la esperanza, nuestra vida está escondida en Cristo. Pasemos al segundo. Pablo les habla de las riquezas. Voy a buscarlo por aquí un segundo. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fácil, ¿no? Lo habéis entendido, ¿verdad? Podemos pasar al siguiente, ¿no? Las riquezas hablan de un contraste entre lo que el mundo y Dios nos ofrecen. Las riquezas de la gloria de su herencia son palabras que describen belleza y admiración por lo que Dios ha hecho en Cristo. Repito eso. Son palabras que describen belleza y admiración por lo que Dios ha hecho en Cristo. Y fijaos, cada vida transformada refleja el profundo amor de Dios. Y en ese sentido lo hereda el amor de Dios. Cada relación restaurada, cada pecado perdonado, cada mal hábito superado, cada generosidad actuada, todas esas son cosas que admiramos y que brotan de corazones que se saben amados incondicionalmente. Son corazones que pueden entregarse a los demás porque no necesitan nada. Lo hemos cantado antes. No me falta nada. Son corazones que están llenos de las riquezas de la gloria de Dios en lo que hizo Cristo por nosotros. Así que la esperanza, una vida escondida en Cristo, y las riquezas, una vida transformada por su amor. Y os recuerdo, estamos viendo cómo somos.
¿Cómo es la iglesia? Para que no se nos olvide. En tercer lugar, comprender el poder de Dios nos ayuda a enfrentar la adversidad. Y aunque ahora vamos a entrar en mayor profundidad sobre este conocimiento dentro de la oración de Pablo, quería subrayar que para los efesios, que es a quien él escribe, hablar de este poder es especialmente relevante por lo que decíamos, ¿no? De la hechicería, de la idolatría. Pero es que también es importante para nosotros. Y Pablo lo que quiere hacer, hablando del poder de Dios, es reforzar la seguridad y la confianza de los efesios y la nuestra para confrontar o vivir en nuestro entorno. Estas tres realidades, la esperanza, las riquezas y el poder de Dios, son las que impulsaron a la iglesia primitiva a crecer en los primeros siglos a pesar de su situación cultural y religiosa. Culturas politeístas, perseguidoras de cristianos, o judíos que también perseguían a cristianos, como hacía Pablo en su momento, ¿no? ¿Cómo puede proliferar el evangelio en un entorno tan hostil? Pues estas son las tres realidades que Pablo quiere que la iglesia de Éfeso recuerde. Vosotros tenéis esto. Y vamos a pasar ahora a la tercera parte que hemos titulado La plenitud y el poder de Cristo. Y como decía antes, a los efesios les venía bien aprender sobre el alcance del poder de Dios. Pero, como decía, a nosotros también nos conviene recordarlo. Y quiero que nos paremos un momento. Estás aquí ahora mismo en Torre del Campo. ¿En qué país estamos? España. Dios te ha puesto, de momento, en España. ¿Y cómo es España desde el punto de vista religioso? España es cristiana, al menos nominalmente, es decir, me considero cristiano. ¿Pero creéis que es un país que actúa para la gloria de Dios? En absoluto. ¿En cuántos pueblos encontramos imágenes o figuras que son exaltadas y veneradas? ¿No suena un poco a Éfeso? La admirada y venerada Artemisa. Mira, recientemente estuve con mi familia en mi pueblo, allí cerca de Sevilla. Y fuimos el fin de semana, por desgracia para nosotros, que coincidía con las fiestas del patrón del pueblo, San Sebastián. Las calles cortadas, todo, pero cortadas durante un fin de semana entero, que tú no podías entrar con el coche. Y si vives en el lado del pueblo donde está la iglesia, que es lo que le ocurre a mis padres, tu coche ni entra ni sale, porque va a haber corridas de toros, va a haber de todo en el pueblo, ¿no? Y bueno, estando allí, pues pasábamos al lado de la iglesia porque vivimos cerca y la gente del pueblo sacaba sobre sus hombros la figura de San Sebastián y todos coreaban y gritaban ¡Viva San Sebastián! ¡Viva San Sebastián! ¡Viva la Puebla! En fin. Y algunos expresaban, dice, y además con micrófono, esto solo lo entiende el que es de aquí. Como muy sentido, ¿no? Y ahora, tú que eres creyente y sabes que Dios ama a estas personas, que Cristo ha muerto también por todos ellos. Ve a proclamar el Evangelio. Quizás ese fin de semana, sea más complicado, pero ¿cómo sería proclamar el Evangelio de Cristo en un entorno así? Pues ahora remontaros a Éfeso, donde cogían a los cristianos y los mataban directamente. No solamente es que hubiera oposición, insultos, amenazas, es que directamente era 1000 veces peor, ¿no? Pero esto nos tiene que obligar a hacernos una pregunta respecto al poder de Dios, ¿no? Ya que nos hemos situado. ¿Qué miedos o qué temores nos dificultan compartir el Evangelio y vivir plenamente como hijos de Dios? Vamos a pensarlo en un momento. ¿Qué miedos tienes? A mí esto me ha hecho pensar un montón. Yo no estoy hablando desde ninguna figura, yo me tendría que esconder detrás del púlpito.
Vamos a leer los versículos otra vez. Vamos a ir desde el 19. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Buah! ¿Qué dice? ¿Dice su poder? ¿Dice la grandeza de su poder? ¿Dice la eminente grandeza de su poder? No. La supereminente grandeza de su poder. Hay un triple énfasis de lo grande que es el poder de Dios. Y Pablo después da todas las razones por las que ese poder es tan grande. Lo primero es que el poder de Dios, y lo leemos en el versículo 19, es para con los que creemos. Forma parte de la identidad de la Iglesia. Y no es cualquier poder, como hemos dicho, resucitó a Cristo de los muertos y le exaltó a la diestra del Padre. Y bueno, que resucitó a Cristo de los muertos, eso lo entiende cualquiera. Pero que lo puso a la diestra del Padre, ¿qué significa? ¿Qué significa eso? Pues aquí vienen los siguientes versículos. Dice, es el poder que ha colocado a Cristo sobre todo principado, autoridad y poder y señorío. ¿Qué significa esto? Que no hay fuerza invisible o espiritual, pero tampoco fuerza visible, política o de cualquier tipo que esté por encima de Cristo. Cristo está por encima de todo. Entonces los efesios podrían pensar, pues ya está, vamos a salir a la calle y vamos a petarlo, ¿no? Tenemos un poder tan grande con nosotros. En cierto modo esa es la idea, pero no quiero que confundamos esto con otra cosa, porque un poder tan grande no significa que los creyentes seamos intocables o que no nos pueda pasar nada. Y Cristo mismo dejó bien claro que podíamos sufrir por su causa, como nos relata en Mateo 10. Fijaos, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, fijaos, esto es muy importante, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Otra vez el Espíritu. Otra vez el Espíritu. Tú puedes decir, a ver, Jonathan, no comprendo bien. Me estás hablando sobre un poder que está por encima de todo y que está con nosotros. Pero también voy a sufrir. Y ese poder no debería de protegerme porque me ama. Esa es la pregunta. Aquí es donde yo tuve que hacer una pausa ya porque me estaba entrando ahí un montón de conexiones en la cabeza y yo diciendo esto es muy raro. Tuve que pararme a reflexionar y darme cuenta de la siguiente frase. Es que no se trata de mí. No se trata de mí, no se trata de mi bienestar, de mi comodidad, ni de mi éxito en la vida. Lo que Pablo está diciendo a los efesios sobre el poder de Dios es que la obra de Dios en este mundo es imparable. Otra vez la canción. Y que Él estará con nosotros a través de su Espíritu, como nos ha dicho también en Mateo. Esta verdad la vemos reflejada en la historia de la Iglesia, incluso en la historia de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces se ha intentado borrar al cristianismo y sus textos del mapa? Y empezando por el principio. Es que judíos perseguían a los cristianos y paganos perseguían a los cristianos. ¿Y sufrieron, os pregunto, los cristianos en esos intentos de eliminarlos? Claro que sí. Pero nadie que haya intentado detener el avance del Evangelio lo ha conseguido. Porque aquí estamos nosotros, 2000 años más tarde, prueba viva que da testimonio del poder de Dios que Pablo está describiendo aquí, que está por encima de todo. Y Pablo va a finalizar su oración con algo increíble.
Es una verdad muy sencilla, pero Él va a darnos la razón y el porqué de todo lo que hemos visto. ¿Por qué la Iglesia puede tener esperanza? ¿Por qué es tan rica en bendiciones? ¿Por qué Dios ha puesto ese poder tan inmenso a favor de la Iglesia? Y esta es la respuesta, que es el título de la predicación. Porque la Iglesia es la plenitud de Cristo. Lola, Rafa, Alejo, Kiko, todos. Somos la plenitud de Cristo. Somos el resultado visible de su obra consumada y el instrumento a través del cual Él ha decidido manifestar todo lo que logró en la cruz. Voy a repetirlo. La Iglesia es la plenitud de Cristo porque es el resultado visible de su obra consumada y el lugar donde Él ha decidido manifestar todo lo que ha logrado. Esa es tu identidad. Esa es la identidad que Dios te ha dado si has creído en Cristo. Esa es la identidad que tienes por pertenecer a la Iglesia de Cristo. Y cuando la palabra de Dios me empujó a esta conclusión, me ha hecho pensar muchísimo. Como decía, yo tengo que afrontar ahora miedos, inseguridades, tengo que buscar ayuda en la oración, tengo que compartir esas inseguridades con otros seguros y buscar ese espíritu de sabiduría y de poder que va a ayudarme a ese nivel, en ese plano espiritual que es necesario que esté activo, que esté encendido para que hagamos las cosas, porque todo esto lo puedes entender, pero si no hay ese espíritu removiéndote, no se va a hacer efectivo. Entonces eso lleva a la pregunta de la serie, ¿a qué hemos sido llamados a vivir? Porque si estamos hoy aquí es porque Cristo pagó un alto precio por nosotros y le pertenecemos. Y Él está deseando manifestarse en nosotros a través de su Espíritu Santo. La pregunta es, ¿se lo vas a permitir? Y pensando en esa pregunta, pues mientras lo pensáis voy a pedirle al grupo de alabanza que pase adelante. Y vamos a terminar el sermón con algunas aplicaciones y con una canción que el Señor ponía en mi corazón para animarnos a hacer esa reflexión. ¿Qué aplicaciones tenemos? Pues que tener fe y amor, como tenían en Éfeso al inicio de la carta, no lo es todo. Tener fe y amor no es tenerlo todo. Si bien son necesarios para la salvación, son el punto de partida, no la meta. Tener fe y amor por todos es el punto de partida. Dios quiere que profundicemos en nuestro entendimiento de Él, de su poder en Cristo y de la Iglesia. Segundo, los hijos de Dios estamos llamados a vivir en esperanza, manifestando las riquezas de su gloria y confiados en Él. Tercero, nuestro entorno y su maldad no prevalecerán contra Dios y su plan para reconciliar el mundo con Él. Lo hemos dicho antes, lleva 2000 años el mismo mensaje continuando y cambiando vida. No va a parar ahora porque Dios ha prometido que no. La Iglesia, por último, tiene un potencial ilimitado que a veces no reconocemos y que por tanto no se manifiesta. Esta oración de Pablo ruega a Dios que la Iglesia recuerde quién es, que es la plenitud de Cristo.